los cuerpos están formados por distintas clases de materia que tienen características que les van a ser particulares. Las diferentes clases de materia se las llama materiales. Los materiales se van a clasificar según sus características entonces. Las características de la materia, las características, se denominan propiedades. Entonces, cuando ustedes le hablan de las propiedades de la materia, estamos hablando justamente de las características de la materia. Las propiedades de los distintos materiales nos van a ayudar a saber para qué sirve cada material. Algunos materiales son buenos para la construcción, otros para la orfebrería, otros para la industria química, ¿sí? Ustedes no, en general, por ejemplo, no van a comprar folios para escribir porque justamente no va a impregnarse la tinta, entonces no me va a servir. Cada propiedad de un material me va entonces a indicar para qué sirve. Hay muchísimas propiedades, nosotros vamos a ver algunas. La plasticidad. La plasticidad es la propiedad que tienen algunos materiales de que cuando yo los aplico alguna fuerza sobre ellos los puedo moldear, ¿sí? Y esa forma que yo les dé va a perdurar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un material que tiene plasticidad es la plastilina. Yo puedo ir haciendo fuerza en distintos puntos de su masa y voy a ir formando distintas cosas y esa forma se va a mantener. La arcilla, por ejemplo, en un momento tiene plasticidad, entonces yo puedo moldearla antes de que se seque, por ejemplo. Otra propiedad es la elasticidad. Los materiales que son elásticos, a diferencia de los materiales que son plásticos, cuando yo aplico una fuerza sobre ellos, los estiro o los deformo hasta cierto punto, pero cuando dejo de ejercer esa fuerza, ¿sí? Vuelven a su forma original. Los materiales que tienen plasticidad no vuelven a su forma original. Los que tienen elasticidad sí vuelven a su forma original. Entonces, por ejemplo, ahí vemos una banda elástica. Yo puedo estirarla hasta cierto punto y cuando dejo de ejercer la fuerza, la banda vuelve a el tamaño original. Otra propiedad es la maleabilidad. La maleabilidad es una forma en la que se manifiesta la plasticidad de los metales. Entonces, ¿qué propiedad es esta? Es la propiedad que tienen algunos metales de que yo puedo estirarlos y formar láminas, ¿sí? Puedo formar láminas con ellos y no se rompen, digamos, cuando formo láminas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer láminas con el aluminio y hacer papel de aluminio, o por ejemplo, puedo hacer una olla de aluminio gracias a la maleabilidad. Los metales varios también son dúctiles, que también es una forma de plasticidad. Se los moldea y lo que van a hacer cuando son dúctiles es formar hilos. Entonces es la propiedad que tienen algunos materiales para formar hilos. Entonces, por ejemplo, el cobre, que es el que estamos viendo ahí, ¿sí? Tiene la propiedad de que yo puedo estirarlo y formar hilos muy finos, ¿sí? Y formar alambre de cobre, por ejemplo. Otra propiedad es la dureza. La dureza es la resistencia que tiene un material a que lo corten o lo rayen, ¿sí? A la penetración o al rayado. Lo más duro que existe es un diamante. Si yo un diamante lo quiero cortar o quiero rayar, ¿sí? Es muy difícil, muy difícil. Se resiste a la penetración o al rayado, ¿sí? Pero ojo, porque a veces pensamos que algo duro es algo que no se rompe. Y no tiene que ver con eso, porque el cristal, por ejemplo, es un material duro o el vidrio, pero sin embargo son muy frágiles, ¿sí? Entonces la fragilidad y la dureza no son lo mismo. Obviamente la fragilidad y la dureza no tienen que ver, digamos, ¿sí? No es lo mismo decir de que algo es duro a decir que algo no se rompe. Cuando decimos que algo no se rompe, decimos que algo es tenaz. La tenacidad es la propiedad que tienen los materiales, ¿sí? A romperse cuando reciben un golpe o un impacto. Entonces, el acero, por ejemplo, es algo tenaz y también es algo duro, ¿sí? Es duro y es tenaz. Ahora, por ejemplo, si tengo una almohada, yo le puedo pegar, no se rompe, también es tenaz, ¿sí? No es lo mismo dureza que tenacidad. Ahora, la fragilidad sí es lo contrario de tenacidad. Algo frágil es algo que se rompe fácilmente cuando recibe un golpe, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si tenemos una copa de cristal, es frágil y es duro. Y antes habíamos visto el acero, que es tenaz y es duro. Entonces, la dureza no tiene que ver con la tenacidad o la fragilidad. El cristal, repito, es duro porque no se lo puede rayar ni cortar fácilmente, pero también es frágil porque si recibe un golpe se rompe con facilidad. Otra propiedad es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a deslizarse. Entonces, por ejemplo, la miel o el dulce de leche, ¿sí? Son viscosos. Cuando yo tengo un líquido de esas características, cuando los trato de volcar, por ejemplo, se deslizan muy lentamente. Hay materiales que son más viscosos y otros que son menos viscosos. Entonces, por este lado, por ejemplo, tenemos un material poco viscoso que cuando lo vuelco enseguida se derrama, y ya este es un poco más viscoso, más viscoso, más viscoso y más viscoso. Fíjense que acá vamos más o menos volcando la mitad del material, ¿sí? Y acá ya ha caído la mitad y acá, por ejemplo, recién está empezando a caer, ¿sí? Entonces, la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido para deslizarse. Por último, vamos a ver la conductividad térmica, que es la capacidad que tienen algunos materiales de conducir el calor. Por ejemplo, los metales son buenos conductores térmicos. Por eso, cuando voy a hacer una olla, una pava, un material de cocina en general, para cocinar, son conductores, son buenos conductores, ¿sí? Para que el paso del calor se dé. Dependiendo de cómo pase, va a ser bueno para hacer determinadas comidas o no. Ahora, fíjense que la pava tiene una agarradera arriba. Y esa agarradera no es de metal. ¿Por qué? Porque me quemaría la mano. Tiene madera. La madera es un buen aislante, ¿sí? Entonces yo puedo, al ponerle la madera ahí, tocar sin que el calor pase rápidamente. Entonces, la conductividad térmica en este dibujo lo tiene el metal. La madera no es conductor térmico, es aislante térmico, como por ejemplo también el telgopor. El telgopor es un buen aislante térmico. ¿Por qué? Porque no va a dejar que pase el calor. Entonces, por eso ahí vamos a guardar, por ejemplo, helado en un recipiente de telgopor, porque no va a dejar que el calor entre dentro del recipiente. O los vasitos de telgopor para café son buenos porque no deja que el calor que tiene el café pase a mi mano, entonces lo puedo sostener, ¿sí? Pero entonces, conductividad térmica es la propiedad que tienen los materiales que dejan pasar el calor, mientras que el aislante térmico es el que no deja pasar el calor. Bueno, esas son algunas propiedades, hay muchísimas. Nosotros después vamos a ir viendo algunas propiedades más cuantitativas que tienen que ver con cantidades, pero por ahora vamos a ver estas, ¿sí? Ahora, estas propiedades se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Que son intensivas o extensivas. Y en físico-química es muy importante poder determinar cuáles son propiedades intensivas y cuáles son propiedades extensivas. Bueno, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tenga la muestra, ¿sí? Son propiedades que cuando cambie el tamaño, ¿sí?, de la muestra o del cuerpo que tenga, va a cambiar esa propiedad también. Y las intensivas son las que no dependen de esa cantidad de materia, sino que van a depender solamente de qué material estén hechos, de la composición que tenga el material. Entonces, repito, propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia y las intensivas las que no dependen de la cantidad de materia. Entonces, por ejemplo, vamos a ir comparando estas barras de chocolate. Tenemos por un lado, ¿sí?, varias barras enteras de chocolate águila, ¿sí? Chocolate águila semi amargo. Y por otro lado tenemos dos barritas, solamente dos pedacitos de la barra grande, ¿sí? De esta barra tenemos solamente dos pedacitos de chocolate águila semi amargo.
Entonces vamos a ver algunas propiedades para ver si son intensivas o extensivas. Bueno, por un lado tenemos la masa. La masa es lo que nosotros en verdad llamamos peso, pero está mal dicho, en verdad es la masa. Son los kilogramos o los gramos que tiene cada uno. Como se darán cuenta, estos acá van a tener más cantidad de masa que estos acá, ¿sí? No sé, si estos valen, por ejemplo, si tienen 70 gramos estas tienen 20 gramos, ¿sí? Entonces, como cambia la propiedad al cambiar el tamaño, la masa sería una propiedad extensiva. Ahora, el color. El color de la barra va a depender de qué chocolate sea, ¿sí? De en qué condiciones esté ese chocolate, si recibió calor, si no, pero no depende de la cantidad, ¿sí? Entonces el color va a ser una propiedad intensiva. La longitud se refiere a lo que es el alto, el ancho, ¿sí? El espesor. En este caso, por ejemplo, el largo de la barra, obviamente de este lado es más largo que de este lado. Entonces, como cambia el ancho, cambia el alto, ¿sí? La longitud, como cambia cuando cambia el tamaño, depende del tamaño, es una propiedad extensiva. Por otro lado, tenemos el aroma. El aroma a chocolate va a ser el mismo en los dos casos, porque depende de qué tipo de chocolate sea, no depende de la cantidad de chocolate. Puede ser más intenso o menos intenso, pero el aroma a chocolate lo va a tener por la clase de chocolate. Entonces, una propiedad intensiva. El volumen es el tamaño que tiene un cuerpo, o sea, la cantidad de litros o mililitros que vaya a ocupar. Obviamente el tamaño de esta barra es más grande que la de entonces como ocupa más espacio, tiene mayor volumen. El volumen es una propiedad extensiva. El sabor del chocolate, Bueno, el sabor del chocolate también va a depender del tipo de chocolate que sea. Seguramente si nosotros probamos un pedacito de esta barra o un pedacito de esta barra, van a tener el mismo sabor, va a depender del tipo de chocolate. Pero no va a importar si es más o menos, ¿sí? Entonces el sabor es una propiedad intensiva. Entonces tenemos propiedades extensivas, la masa, longitud y volumen, que cambian cuando cambia el tamaño, o sea que son propiedades que dependen del tamaño, y propiedades intensivas como el color, el aroma y el sabor, que no dependen del tamaño, o sea que al cambiar el tamaño no cambian la propiedad. Entonces son propiedades intensivas.